Bien, quería preguntarle cuándo va a ser el segundo parcial del examen. Sí, está según el calendario para la próxima semana, ¿verdad? A menos que haya habido algún cambio. Es para el día Sí, viernes, sí. el segundo parcial. Ah, ya, Entonces ya bueno, está bien. vayan ya haciendo las prácticas. De ahí yo voy a seleccionar ejercicios. No voy a hacer una copia de un ejercicio. Voy a Ah, bueno, cambiarlo entonces, un poquito, lo voy a alterar algo y ya. de ahí es que tienen que estudiar. Si alguien ha visto los ejemplos que he hecho, bueno, tal vez también algún ejemplo, seguramente algún ejemplo que yo he hecho en clase lo voy a agarrar y lo voy a cambiar algún dato ahí para que no sea exactamente igual y bueno, ese es el esquema de los ejercicios. Va a ser algo muy semejante a los ejemplos que yo he hecho en clase o va a ser muy semejante a los ejercicios de la práctica. Pero no esperen que yo coloque un ejercicio exactamente igual a alguno de ellos. Voy a cambiar algunas cositas. Es eso nada más. Una recomendación que yo les hago es que cuando tengan un examen, ah, encuentren el patrón. Cada profesor tiene un patrón y el patrón es general entre todos. Lo que hacemos es lo que ya les acabo de decir. Agarramos algún ejemplo que hemos dado en clase. Hay una lluvia de ejercicios que uno puede colocar, pero yo no me voy a inventar. Puedo colocar algo, pero no lo voy a hacer. Siempre, todas mis preguntas va a ser algo muy semejante de algo que ya hice o muy semejante a algo que di para que ustedes hagan, algo que esté en la práctica. ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a pasar, bueno, a ver qué tanto pasaremos. Quisiera más que todo dudas. La última clase no pudimos vernos y dejé solo el video y aquí estoy con esas notas. Tenemos un buen avance de materia. Hemos avanzado a un buen ritmo. El hecho de que no esté en la pizarra hace avanzar un poco rápido, ¿no? Por ejemplo, fíjense esta primera página. En la pizarra me tomaría un tiempo escribirlo, ¿no? Entonces aquí ya está escrito y me pongo solo a explicar. Esa es la manera en que yo hago las cosas en la pizarra. Anoto cuando doy clases y bueno, me pongo a explicar y estos espacios que dejo ya me pongo a resolver los ejercicios. Aquí ya tengo mucho tiempo ahorrado escribiendo, entonces es por eso que a veces avanzo muy rápido y he pedido siempre que me digan si hay algo que me estoy saltando, tal vez, o paso muy rápido y no les doy ni el tiempo para leer. Entonces, pero aún así siempre está el video. Pueden poner pausa el video cuando lo estén viendo, pueden ver también ahí las notas que tienen, que siempre mando. Entonces, bueno, ahora estoy yo aquí y no sé, quisiera ver algunas preguntas sobre las prácticas que han hecho. Todas las prácticas me van a mandar de golpe, por favor. Porque Y, sí, dime. Y las prácticas, ¿cuántas prácticas son hasta ahorita? Dos yo he hecho, creo. Creo que son unas de tres secciones. A ver, ¿alguien puede corroborar eso? Es que ya no hice como la pasada vez, porque la pasada vez lo que hice fue agarrar ejercicios, ¿no? Creé prácticas, creé dos prácticas, si no me equivoco, y me las entregaron aparte. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, alguien agarró la segunda práctica y no sabía de qué sección, porque le pedí el ejercicio una pregunta y no sabía cómo resolverlo, no sabía, porque habíamos avanzado, imagínense, unas 4 o 5 secciones y no sabía de cuál de esas secciones una persona tenía que agarrar una ayuda para poder resolver el ejercicio. Entonces, por eso ahora he preferido poner las prácticas por secciones. Entonces, fíjense, aquí estoy Dice, avanzando. Sí, dime. dice buenas noches. ¿Nos Sí, podría dime. mostrar las tres prácticas? Porque yo igual tengo dos nomás les he hechos. Entonces, si es solo dos, está bien. Pero este último, yo digo, aquí, por ejemplo, en este último PDF hay dos. Y antes creo que ya vi uno, ¿no? En alguno de los dos PDFs. Este vieron, este es uno. Bueno, este es de la última clase. Y aquí también acaba. Fíjense, este PDF tiene dos secciones de ejercicio.
Ya no quise avanzar un poco más rápido, porque aprender a derivar es todo un proceso, es un poco lentito, tienen que hacer bastantes ejercicios. Fíjense, aquí tienen bastantes ejercicios de derivación que tienen que derivar. Bueno, aquí hay dos, para empezar, dos secciones. Ya, entonces, ¿por qué lo hice así? Ya no lo dividí y lo puse, ¿no? Una práctica con un montón de ejercicios misceláneos que se dice cuando está todo mezclado de diferentes secciones. Entonces, para que no se confundan, fíjense, si aquí hay un montón de problemas, entonces, ¿qué necesito saber para resolver estos problemas? Es justamente lo que está aquí arriba. Entonces, los ejercicios son muy semejantes a todo esto que se ha hecho en esta sección. Hay que usar estas fórmulas seguro. Entonces, lo que no se necesita ahorita es estas fórmulas de aquí abajo. Entonces, para que ustedes puedan resolver más fácil, ¿no? En el libro está así, entonces por eso he decidido dejarlo así como está. Así uno no se pierde, porque como les dije, en la práctica anterior, agarraron otras cosas de otra sección y con eso intentaban resolver, entonces estaban completamente perdidos, ¿no? No sabían de todas las notas qué tenían que usar para empezar a resolver esa sección, sí que se confundían. Entonces creo que así está un poco mejor, ¿no? No sé, ¿no les parece que está mejor? A ver, otra pregunta. Hagan la práctica, por favor. La práctica les va a salvar mucho para poder aprobar. Y para aprender. He dejado bastantes ejercicios. ¿Existe alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Fíjense, estos teoremas nos dan las recetas para hallar la derivada. La derivada que es un límite, ¿no? Para hallar una pendiente, un número. Entonces, estas fórmulas, para no estar hallando el límite, han visto, ¿no? Es complicado hallar el límite a veces. Tenemos que hacer punto por punto una evaluación o a veces usar ahí ciertas técnicas, sumar, dividir arriba, entonces tratar de encontrar el valor de un límite. Llega a ser un poco pesado, pero ya hemos visto bastantes reglas de derivación y en eso nos habíamos quedado la última clase. Fíjense qué pasa si yo tengo una función aquí que es derivable y tiene que ser distinto de cero. Esto siempre lo subrayo. Cuando hacemos una división, siempre tienen que recordarse que la división entre cero no existe. Esto siempre les va a dar error. ¿Ya? No existe. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa que siempre lo aclaran en cada teorema. Entonces, yo quiero derivar 1 sobre f de x. Entonces, ¿cómo yo derivo? Bueno, esto es igual a menos la derivada de f dividido entre f al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya está. Fíjense, aquí yo quiero derivar esta función f, un ejemplo, y identifico primero quién es mi función f. Es justamente esta la que está aquí abajo. Entonces la fórmula dice menos la derivada de f de x dividido entre f de x al cuadrado. Entonces esto ya ustedes ya tienen que ser bastante expertos en derivar y hemos hecho ejercicios de este tipo. ¿Cómo se derivaban los exponentes? Este 2 baja como coeficiente y restamos al exponente 1. Entonces 2 menos 1 va a quedar solo x y va a quedar 2x. Arriba está la derivada de f de x. Y abajo f de x al cuadrado. ¿Quién es f de x? Es x al cuadrado más 1. Entonces esto se puede hacer tal vez cuentas, pero no se va a simplificar. Así queda más bonito y relajado. ¿Vale? ¿Ya? Por ejemplo, si alguien lo desglosa esto, puede poner, ¿no? En el examen 2x y ya he dicho, bueno, esto es el cuadrado más el doble producto más 1. Entonces, los dos resultados están bien. Desde que yo vea que, bueno, en el examen no va a estar así tan fácil, ¿no? O sea, yo no voy a poner ahí la fórmula y ahí el ejercicio. Yo voy a poner solo el ejercicio. Si yo identifico que ustedes se han dado cuenta qué fórmula tenían que usar, eso ya les da el 50% de la nota de este ejercicio. Así yo reviso. O sea, si ustedes han identificado qué estrategia tengo que usar para resolver ese ejercicio, ya tienen una buena parte del punto ganado. Si alguien se hubiera equivocado aquí al derivar, lo ha puesto 2x y se ha olvidado restar. Lo ha puesto 2 al cuadrado. Ya son detallitos que yo no tomo muy en cuenta. Claro, o sea, voy a quitar ahí algún decimal, ¿no? Pero
Si digamos esa pregunta vale 20, ya le pondré 18 porque se ha equivocado. El 2, digamos, lo ha puesto. Y abajo sí lo ha puesto bien al cuadrado. Se ha equivocado aquí. Yo no voy a ser maldito. Aquí, por ejemplo, alguien ya se puede equivocar y lo puede cancelar X con X. Entonces, ya, igual, un decimal le voy a quitar o 2 puntitos le quitaré, pero el hecho de que ya se haya dado cuenta que qué fórmula tenía que utilizar, qué teorema tenía que utilizar para derivar, ya es signo de que se ha ubicado, ¿no? Es una señal de que ha aprendido. No sé si existe una pregunta respecto a eso. No tienen que ponerse nerviosos. La matemática no es nada del otro mundo. Eso es algo que yo quisiera que ustedes ah, tengan bien en la cabeza. No, la gente dice, ¿no? No. Una vez yo me acuerdo que yo estaba pasando clases de contabilidad. Yo pasé clases de contabilidad y teníamos un examen de matemática y antes de eso teníamos contabilidad intermedia. Y llegó el profesor de contabilidad intermedia y teníamos un representante de curso y le dijo, no todos estaban nerviosos por el examen. Y le dijo, por favor, profesor, podemos suspender la clase y nos puede dejar estudiar porque tenemos el examen de matemática hoy. Y el profesor así se sorprendió, ¿no? Y dijo, sí, les entiendo, muchachos. Para poder saber resolver esos ejercicios de matemática hay que tener ciertas partes del cerebro bastante activados y solo hay gente muy especial que puede hacer eso. Así. Entonces, eso es algo falso, no es bueno decir eso. Y es bueno identificar qué comentarios. Él no lo dijo en un mal sentido, ¿no? Pero es como que ya te hace sentir, entonces yo no soy especial y yo no voy a poder. Así. Y eso está mal. O sea, yo con la persona que me encuentro, yo siempre le digo que todo el mundo puede aprender esto, no es nada del otro mundo. Es solo dedicación, como todo, es dedicación. Si alguien quiere ser futbolista, ¿qué tiene que hacer? Bueno, no va a querer ir y jugar como Messi desde ese día, ¿no? Tiene que correr todas las mañanas, hacer una dieta, ir al gimnasio, ver técnicas. Entonces es un proceso, ¿no? Y en un mes muy probablemente no sea, ¿no? Ni cerca de lo que quiere ser. Es un proceso. Entonces ahorita es así. Ustedes tienen que estudiar. Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen muchas deficiencias. Eso es algo que ya hablé con coordinación. Y no es su culpa. No, eso no los hace tontos, ¿no? Yo he tenido muchas deficiencias al salir bachiller también. He tenido la suerte de toparme con buenos libros y el internet siempre me ha ayudado. Entonces, alguna cosa que no sabía yo lo ponía en internet y el internet me sabía responder e iba aprendiendo. Entonces, eso vamos a ver qué podemos hacer. Yo propuse a coordinación si yo podía darles una hora extra de clases y llevar álgebra. Álgebra es la clave. O sea, yo sé que ahorita hay muchos que tienen deficiencias en aritmética y no está mal. O sea, hay personas ahorita que no saben cosas básicas de números. Y bueno, no vamos a hacer un curso de aritmética porque mejor hacemos uno de álgebra que ahí vamos a repasar todo lo que es aritmética desde así. Entonces, hacemos de una vez álgebra que es más económico. Y ahí vamos a aprender simultáneamente cosas de aritmética. Y espero que puedan sacarse tiempo y así van a engancharse un poco más. Van a ver que se va a ampliar su conocimiento de cálculo, porque para saber cálculo tienen que saber aritmética, tienen que saber álgebra y tienen que saber un poco de geometría. Entonces yo estoy seguro que ahorita hay muchos que tienen muchas deficiencias en eso. No está mal. Sin saber eso, aún así pueden entender lo que están haciendo. Pero es un poco más complicado. ¿Entiendes? Es un poco más complicado. ¿Es posible? Sí. No, pero es un poquito más complicado. Tampoco es imposible. Se puede. Fíjense, no estoy haciendo nada de otro mundo. Pero mejor si lo saben, ¿no? Es como que, digamos, vienen en la tarde y hacen sus técnicas, lanzan el balón, cómo decidir, cómo parar el balón. Y en la mañana, bueno, se dan cuenta y dicen, yo no tengo resistencia. En las mañanas voy a empezar a trotar. Así.
Vamos a estar haciendo cálculo, pero un momento antes, como en la mañana, digamos, vamos a estudiar un poquito de álgebra, para reforzar lo que estamos haciendo en la tarde. Espero que puedan asistir. Vamos a ver en qué horarios lo podemos hacer. Yo creo que en los mismos horarios de clase va a ser. O tal vez puedo grabar videos y podemos encontrarnos y empezar a resolver ahí algunos ejercicios después de que hayan visto el video. Vamos a ver cómo lo hacemos con coordinación. Todo eso. ¿Está bien? A ver, voy a continuar. ¿Existe alguna pregunta? Pueden detenerme si quieren. Aquí está otro. ¿Cómo yo puedo derivar cuando yo tengo una función dividido entre otra función? Entonces es igual. Hay una receta. Ya no tenemos que hallar límites, nada. Entonces, fíjense, la fórmula dice que yo tengo que derivar f, lo multiplico por g, menos f sin derivar por la derivada de g. Y lo divido entre g al cuadrado. Entonces es una receta. Tengo que armar esta fórmula. Y directamente aquí viene el ejemplo. Entonces, identifico quién es mi función f, identifico quién es mi función g. ¿Sí? Y fíjense, ya he identificado, ¿no? Si yo quiero derivar la división de los dos. Entonces aquí es solo utilizar la fórmula. ¿Qué voy a necesitar para la fórmula? Voy a necesitar la derivada de f, voy a necesitar la derivada de g. Entonces derivo f. Va a ser el cociente, este exponente pasa a multiplicar aquí. 5 por 4, b. Y al 4 lo restamos 1, 3. Menos, aquí la derivada de 6x es 6, ¿no? Si alguien no sabe por qué es 6, me puede parar y decirme, profe, ¿por qué es 6? Y yo voy a hacer aquí el detalle, pero yo creo que ese día vi que estaban bastante animados, al menos la mayoría, de que la derivada de este exponente es fácil de sacar, ¿no? Y la derivada de una constante siempre es 0, 0. Ahora, la derivada de g va a ser este 2, pasa a multiplicar 2 por 2, 4. Y a 2 le quitamos 1. X elevado a la 1. Entonces, ahora sí, ya tengo todo para hacer la receta. Entonces, ahora quiero derivar la división de estos dos. Entonces, ¿cómo hago? La fórmula. Aquí pongo primero la derivada de f. Entonces ya es solo armar. Fíjense, 20x al cubo menos 6. Por g. ¿Dónde está? ¿Dónde está g? Es 2x al cuadrado. Menos f sin derivar. Aquí está f sin derivar. Voy a anotar. Por la derivada de g de x. Y la derivada de g de x es 4x. Y abajo g de x al cuadrado. Y g es 2x al cuadrado, y lo pongo todo eso al cuadrado. Entonces, fíjense, por eso les digo, veo que alguien ya ha utilizado esta fórmula, o lo puede escribir, incluso decir, bueno, aquí tengo que usar la regla de derivación de división, o del cociente. Entonces, con eso ya tiene más de la mitad de la nota ganada. ¿Ya? Ahora aquí, ¿qué necesitan hacer para desarrollar un poco esto? Yo, por ejemplo, no soy riguroso. Digamos, yo no agarro y digo, tiene que llegar a este resultado. Y si no veo ese resultado, yo lo voy a poner mal. No, yo no soy así. Entonces, han usado la regla de derivación, ya tienen la mayor parte del punto ganado. Entonces, ahora ya viene, todo esto, si se dan cuenta, de aquí para abajo, es álgebra nada más. Multiplicación de polinomios. Propiedades de exponentes, etc. Y ahí cómo sumar, cómo restar, es todo álgebra para llegar aquí. Entonces, ya veo que han sacado bien, listo, pues la nota completa de los. Incluso, si alguien, por ejemplo, aquí se ha equivocado y ha puesto en lugar de 4, 3, así solo por un error, así de medio, se lo puesto, no, ya es un error cualquiera, y yo le pongo la nota completa. Si no es un error muy terrible, no, yo no lo voy a quitar. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es álgebra. Y el hecho de que hayan aprendido, porque estamos aprendiendo a derivar, si se han dado cuenta qué fórmula es la que tienen que usar, ya tienen una buena parte del punto ganado. ¿Ya?
No sé si hay una pregunta respecto a esto. Está en el video el detalle que hice aquí. Aquí di un ejemplo de una función que no era derivable en un punto. Porque siempre hablan aquí, sea una función derivable, ¿no? G y G son derivables. Es por si alguien te puede preguntar, ¿y cómo es una función que no es derivable? Es aquella que tiene picos, su gráfica tiene picos. Ya les dije, una interpretación de la gráfica de la derivada es, es la velocidad, ¿no? La velocidad con la que se está moviendo un objeto a lo largo del tiempo. Fíjense, aquí un auto estaba yendo a una velocidad constante y de golpe frenó y cambió de dirección. Entonces, en esa parte es bien difícil saber a qué velocidad estuvo en ese milisegundo. Ese cambio de velocidad es muy difícil de medir. Entonces, no se puede derivar, no se puede medir. Solo se puede ver unos segundos después qué ha pasado. De repente hay un cambio ahí de velocidad. ¿Ya? Y bueno, yo les dije que la mayoría de las funciones sí podríamos considerarlas derivables porque este puntito podríamos desaparecerlo e inventarnos aquí, ¿no? Una nueva función donde sí sea derivable. Ahí hacer una especie de curvita donde sí podamos derivar. Entonces esta función está bastante cerca de la función de arriba. Y así nos salvamos. En la vida práctica, así es que evitamos ese tipo de problemas. A ver, aquí está otro cociente, ¿no? Entonces tienen que usar la regla del cociente. Identifican quién es F, quién es G, y lo derivan. Y hallan la forma. En el video hablé mucho de la notación. Hay diferentes notaciones que uno tiene que usar a la hora de resolver estos problemas, ¿no? Uno no tiene que sorprender. No tiene que sorprender. Ya les dije, ¿no? Esta derivada de z respecto de t es lo mismo que hacer la derivada de z respecto de t. Es lo mismo. No hay que sorprenderse. Es las mismas funciones disfrazadas de otra forma nada más. Pero son las mismas funciones. Y aquí están las prácticas. Fíjense, es todo cociente. Entonces, esas dos fórmulas que acabamos de estudiar tienen que usar. Bueno, aquí ni tienen que usar. Fíjense, f de x es de una sección bastante atrás también. Fíjense la regla del producto, aquí tienen que usar. Y etc. El examen va a tener unas 5 preguntas. Entonces, ya les dije. Yo puedo poner este 8, por ejemplo, igualito casi. Pero aquí lo puedo poner x al cubo. Aquí lo puedo poner x a la quinta. Y en vez de 4 lo puedo poner 10. Y listo, eso lo pongo al examen. Pero si alguien ha resuelto esto, ya no va a ver, bueno, tengo que utilizar tal regla y fíjate, va a salir nada. Va a demostración. ¿Está bien? Es derivar, nada más, derivar. No sé si veo alguna pregunta. Hoy es el momento para hacer preguntas. ¿Está todo bien? Dice, buenas noches, disculpe que lo moleste. Dice, Dime. esos ejercicios que está ahorita en su pantalla, ¿esos son de la práctica? Sí, sí. Todo eso tiene que estar en la práctica. Todo eso tiene que hacer. No es mucho, Ya, fíjense. Esto yo explicando lo hago lentito, ¿no? Pero si ustedes se ponen a hacer así, sin explicar, no necesitan explicar. Entonces, van a avanzar bastante rápido. Háganlo, estudien. No traten de estudiar un día antes o ese mismo día. Hay algo que pasa en el inconsciente, que cuando duermes, todo lo que has aprendido en el día, tu cerebro como que lo empieza a imprimir todo en el inconsciente. Por ejemplo, ustedes ahorita al hablar no piensan, como cuando somos niños. Bueno, tenemos que poner el sujeto, el verbo y el predicado. Entre niños sí, ¿no? Ahí tenemos que pensar cómo hacer una pregunta, poner un acento, ¿no? Ahí
Entonces, eso cuando somos niños nos enseñan así a hablar, pero como ya nos han enseñado, hemos dormido, eso se impresa en el inconsciente. Ahorita nadie piensa al hablar, solo simplemente fluye. Entonces, bueno, por eso que practiquen, que sean constantes. Y cada noche que antes de dormir es muy bueno que se pasen, no solo esa materia, ¿no? Contabilidad es ahorita lo más importante, que tienen que entenderlo muy bien. Si yo fuera su profesor de contabilidad, él sí revisaría muy bien cada cuenta que hicieran, así. Si se han equivocado en sumar algún número, no, son contadores, entonces tiene que ser una suma exacta, tiene que cuadrar todo bien. Entonces eso tienen que hacerlo, mejor que hacen en la noche, un ratito, 1 hora antes de dormir, se duermen y todo eso va a estar en el inconsciente. Tienen que confiar en el inconsciente. Eso yo leí un artículo que decía una de las recomendaciones para estudiar, confiar en el inconsciente. Si tú estás enseñándole cada noche, vas a ver que va a pasar una semana y sin querer hay muchas cosas que ya vas a saber. Así. Como ahorita, ¿no? Ustedes saben hablar y un día han dicho, bueno, ni siquiera lo han dicho, ¿no? El objetivo era que ustedes aprendan a hablar. Y ahora ya saben hablar. Se comunican muy bien, van con alguien, charlan, no están esforzándose, ¿no? Ah, mira, tengo que usar el dedo, tengo que usar el predicado. No, eso ya está en su cerebro impreso. Es exactamente igual aprender cualquier cosa, un idioma, una materia humana, matemática, todo. Si ustedes cada día, o bueno, al menos de una manera constante, por ejemplo, yo voy a estudiar lunes y miércoles en la noche, 1 hora matemática. Y listo. Así. Si son constantes con eso, sí o sí se guardan esa horita para todos los lunes y miércoles. Entonces el inconsciente solito se va a ir ahí guardando. Pero si un miércoles dicen, bueno, hoy descansaré mañana, y luego pasa 2 semanas y ya no lo hacen, no. Entonces hay un ritmo de estudio que ya tienen que tener. Les digo todo lo que he leído para poder estudiar, porque yo también he pasado problemas de aprendizaje. Leía, no entendía, yo quería agarrar y leer y al día siguiente ya saber todo y no. Es un proceso. Es un proceso lento que tenemos que hacer. ¿Bien? A ver, ¿existe alguna otra pregunta? La práctica, por favor, háganlo. ¿Sí, Lenny? Dice, ¿me puede volver a reiterar el primero las reglas del recíproco? ¿De dónde ha sacado el 2x? 2x. La regla ¿de cuál? ¿De cuál? El ¿De cuál es primerito la? que nos explicó, dice. A ver. ¿Este de aquí? Sí, dice. Ya, a ver, vamos a hacer aquí, voy a hacer como una nube. Entonces yo tengo que derivar aquí f de x, ¿no? Entonces esto yo lo puedo escribir así, ¿no? Como una d que tengo que derivar. ¿Qué tengo que derivar? X al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué hace esta derivada? En la suma y en la resta siempre se distribuye, ¿no? Entonces aquí va a ser la derivada de x al cuadrado más la derivada de esta constante. Bueno, la derivada de una constante siempre es 0. ¿Bien? ¿Y cuál es la derivada de un cociente? Eso ya lo vimos, incluso alguien, no recuerdo bien su nombre, creo que fue Tony, que me dijo, hay una regla para derivar exponentes. Y era muy sencillo. Este exponente se baja aquí como coeficiente y al exponente yo le voy a restar 1. Entonces, aquí la derivada de x al cuadrado, ¿qué es? Este 2 baja aquí como coeficiente. Le pongo x y 2 menos 1. Este se va a hacer 0. ¿No? La derivada de una constante es 0. Entonces aquí va a quedar 2x, 2 menos 1, 1. Ese 1 no se le escribe, ¿no? Hay un 1 invisible ahí. Y ahí sale los x. ¿Está bien? Sí, dice. Muchas gracias. ¿No? ¿Está bien? A ver, ¿alguna otra pregunta? Dice, Dime. buenas noches. En el Hola, examen solo Tony. va a entrar derivada, ¿no?
desde dónde hicimos, creo que creo que hicimos composición de funciones también. Voy a revisar desde qué parte nos vimos. A ver, déjenme ver. Porque si tengo tiempo ahorita lo voy a ver dónde está. Por favor, Liz. Ya, para que vayan estudiando. Bueno, tienen que saber todo, ¿no? La matemática es como una escalera. Si hay uno de esos que no puede, bueno, este es de continuidad. Hicimos hasta límites el pasado, el pasado, el pasado parcial. Aquí está, y estoy con el programa analítico. Este es de continuidad. Entonces definimos después de continuidad, creo que lo hicimos en una clase, porque ¿qué era continuidad básicamente? Es cuando una función, nosotros la podemos, bueno, el gráfico de una función continua la podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel, ¿verdad? Punto. Si eso ya lo saben, ya tienen una buena noción de qué es una función continua. Creo que hay alguien que me está pidiendo en un momento. Mira. Entonces, por ejemplo, ya les dije, esta función de aquí no es continua en este punto, ¿no? El gráfico de esta función. Entonces, ¿por qué? Porque yo para dibujar esta gráfica voy a tener que levantar el lápiz sí o sí y empezar a dibujar aquí. Esta función no es continua. Hay otras funciones también que no son continuas. Eso yo lo puedo poner también en el examen. Puedo dibujar y puedo decir, por ejemplo, en qué puntos esta función no es continua. Entonces yo lo puedo dibujar así. Voy a poner aquí un punto A, voy a poner un punto B, así. Así, este dibujito, este círculo significa que no hay nada ahí. Fíjense. Lo puedo hacer así. Y aquí digamos un punto C. ¿No? Y la gráfica sigue así. Entonces puedo poner aquí, ¿en qué puntos esta función no es continua? A ver, ¿quién ahorita quiere participar? ¿Quién quiere? En el punto C, dice. Sí, en el C no, en el A también no es continuo. Después en los demás es continuo. Fíjense, en el punto A, ese círculo significa que ahí no hay nada, o sea, no hay ni un punto ahí. Fíjense, por un puntito le ha faltado para ser continuo. Se estaba dibujando bien, lo he alzado y me he movido una milésima, ¿no? Casi nada. Y he continuado dibujando. Igual para hacer ese espacio ahí, ese vacío, he tenido que levantar el lápiz por un momento. Y ahí en el C obviamente no es continuo, ¿no? En el B sí es continuo, aquí ese punto incluso lo dibujé muy bien, que sigue siendo continuo. ¿No? Lo pasamos nada más en un capítulo. ¿Cuál era la definición de continuidad? Cuando el límite de una función, cuando x va para A, es igual a f de A. ¿Sí? Y vimos, ¿no? Les dije, ¿qué funciones son continuas? Que las que tienen que recordar. Todos los polinomios son continuos. De entrada, todos los polinomios son continuos. Puedo poner un ejercicio de límites. Ya dimos ejercicio de límites, pero yo puedo decir calcular el límite de la siguiente función. X al cuadrado más x menos 1. Cuando x tiende a 2, por ejemplo. Entonces, antes que supiéramos este teorema de continuidad, de esta igualdad, nosotros lo hacíamos punto por punto, ¿no? Calculábamos con la calculadora, nos acercábamos a 2 por números muy cerca a 2, ¿no? 1,999, 1,99999 y veíamos este valor a dónde se está yendo. Pero como ya sabemos que las funciones continuas, que todos los polinomios son continuos, entonces cuando nosotros hacemos el límite, lo único que hay que hacer es reemplazar este número. Ese es un error que comete mucha gente que incluso ya probó cálculo 1, cálculo 2. Siempre quiere directamente evaluar. No, tienen que asegurarse de que esta función sea continua. Si es continua y te dicen que hayas algún límite, lo único que tienes que hacer es evaluar. Nada más.
Y le evalúas aquí cuánto va a dar esto. Es solo Dicen ahí, ¿no es 4, menos 1? Ah, sí, sí, es menos 1. Esto es menos 1. Entonces esto va a dar 4, 6, 5, ¿no? Y fíjense, el límite de esa función cuando x tiende a 2 es 5. Y listo, no he tenido que hacer cálculos, no he tenido que hacer esas tablas, nada, no tengo que hacer nada. Como sé que es un polinomio, y los polinomios son continuos, entonces siempre va a valer esta forma. Por eso se avanza rápido el capítulo de continuidad, porque las funciones continuas es lo mejor que podemos tener. Ahí, cuando hallamos límites para funciones continuas, lo único que tenemos que hacer es evaluar. Y vamos a tener el valor del límite. ¿Ya? Después, ya es todo derivadas, la definición de la derivada y las reglas de derivación. ¿Ya? A ver, ¿existe alguna otra pregunta? Licenciado, no sé si podría hacer un ejercicio de la práctica, por favor, aparte del que ya he Ya, hecho. ya. A ver, vamos a agarrar uno que esté difícil, uno complicado. A ver, yo quisiera que lo lean. A ver, ahí, por mayoría de votos, ¿cuál quieren que haga? Estos de aquí arriba deben ser facilitos, ¿no? Este, uno, a ver, ¿cuál quieren que haga? Licenciado, el número 9 sería. A ver, el número 9 haremos. Ya. A ver, este es el número 9. A ver, lo voy a copiar. Me corrigen, cuidado que me equivoqué al copiar. Entonces aquí es... eh, no, ejercicio 9 dice derivar de x igual a 1 dividido entre x más 1. ¿Ya? Menos 1x menos 2. Esto ya requiere algún conocimiento de las propiedades de la derivada. Entonces, yo quiero derivar esto. La derivada de esto, de g, lo pueden denotar como quieran. Yo lo puedo colocar así o lo puedo colocar también la derivada de g de x. Tienen que acostumbrarse a ese tipo de cambios. ¿No? Cuando ustedes vayan a hablar con alguien, no le vas a decir, bueno, denotámelo así porque ya estoy aprendiendo. Tienen que acostumbrarse a todas las notaciones. La derivada. Entonces, primero, la derivada de 1 sobre x más 1 menos 1 sobre x menos 1. Que una propiedad de la derivada es que se distribuye en la suma y en la resta. Entonces, aquí esto tenemos que derivar 1 sobre x más 1. Y aquí menos derivamos 1 sobre x menos 1. ¿Está bien? Ya está. Entonces, fíjense, el ejercicio se ha partido en dos. Tengo que derivar esto y aparte derivar a eso. Entonces, ¿qué puedo poner? Voy a escribir aquí, haríamos. Ay, perdón por usar otro color, porque no sé por qué lo he puesto rojo. Haríamos la derivada por separado. Las derivadas por separado. Si ya son capos, lo pueden hacer ahí mismo. Y yo igual lo voy a hacer para acá. Ahorita yo lo voy a hacer paso a paso. Haríamos las derivadas por separado. Ahora fíjense, parecía un ejercicio complicado, ¿verdad? Pero fíjense, se ha simplificado bastante. Entonces ahora lo que voy a hacer es hallar primero la derivada de... Entonces, he hecho un ejercicio un poco más. Entonces, ¿qué hago? Ya directo, ¿no? Ya utilizo las reglas del cociente. No es este cociente. Es esto. ¿No? Es 1 sobre alguna función. Entonces, aquí, ¿quién es mi función f? F de x es así, identificamos, ¿no? A ver, lo voy a escribir bien. Identificamos f de x.
f de x. ¿Quién es f de x? A ver, ¿quién es f de x? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es f de x? Tengo que usar... El X más 1, dice. Sí, muy bien. Es x más 1. Porque yo quiero usar, ¿no? Siempre el ejercicio va a venir para que hagas algo para que tú tengas que usar esto. Mira, quieres derivar 1 sobre f de x, entonces tú tienes que tratar de encontrar quién es tu f de x. Ahora, si no hay 1 ahí y hay una función, entonces es esta regla, ya no es la otra regla. Así es que identificar quién es tu f y tu g. Es como arriba hay un 1, es la primera regla del cociente. Entonces, ya listo, ya tengo identificado f. ¿Y qué necesito para derivar esto? La derivada de f, nada más. Y entonces ya voy a hacer eso. Voy a derivar f de esto. Va a ser igual a 1. Sí, es 1, ¿no? La derivada de una constante es 0 y la derivada de x es 1. Y listo. Ahora sí ya hay. Entonces la derivada de 1 sobre x más 1 es igual la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Arriba es la derivada de f. A ver, lo haremos con detalle. Arriba da la derivada de f menos. Fíjense, la fórmula es menos. Sobre f de x al cuadrado. Entonces, todo esto ya tengo, solo tengo que reemplazar. Menos la derivada de f es 1. Sobre f de x al cuadrado. Entonces, x más 1 al cuadrado. ¿No? Y listo, ahí acaba. Ah, no acaba, ¿no? Acaba nuestra primera parte. Entonces, lo voy a poner así. Ahora, para el otro. Variemos las derivadas por separado, eso dije, ¿no? Entonces, ese es 1. Ahora voy a hallar la otra derivada. La otra derivada es 1 sobre x menos 1. Igual, lo mismo. Aquí tengo que identificar quién es f de x. ¿Quién es f de x? A ver. X menos 1. X menos 1. Sí. Tenemos f. Y aquí está. F de x es x menos 1. Y listo. ¿Qué necesito para la fórmula? Necesito encontrar la derivada de este f de x. Entonces esto va a ser igual a, igual va a ser 1. ¿Sí? La derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1. Entonces ahora sí ya puedo encontrar la derivada. La derivada de 1 sobre x menos 1 igual. Bueno, voy a hacer está bien, menos la derivada de f de x. Está bien así que lo escriba con calmita, para que se recuerde. Entonces aquí esto va a ser igual. La derivada de f habría sido igual 1 y aquí pongo f de x al cuadrado. Y va a ser x menos 1 al cuadrado. Y listo. Ya hemos encontrado las derivadas por separado. Entonces, ya continúo, ¿no? La derivada de g, ahora sí voy a escribir, finalmente, ¿no? La derivada de g va a ser igual a, ¿cómo era? La derivada de 1 sobre x menos la derivada de 1 sobre menos x. Y ya tengo la derivada de 1 sobre más x más 1 es menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Entonces es menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. Por eso hagan paso por paso y después hacía solo armar. Y ahora esto es menos la derivada de 1 sobre x menos 1. Y eso es esto, fíjense. Entonces voy a hacer menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual. Bueno, y esto lo siguen, ¿sí? Esto ya es álgebra también.
X más 1 al cuadrado. Menos por menos, más 1 menos X al cuadrado. Y ahí lo dejo. Alguien lo puede intentar hacer al cuadrado, multiplicar y sumar fracciones, ¿no? Pero lo voy a dejar ahí. Y ahí acabó. ¿Ya? Ya les digo, ustedes llegan hasta aquí y han identificado que tienen que derivar 1 por 1 al cuadrado y utilizar la regla del cociente. Listo, con eso ya, yo incluso ya por ejemplo, miren, es bastante largo este ejercicio. Si veo que han llegado hasta esta parte, ya, yo les coloco así, muy bien, bien. No necesito, ya quisiera equivocar algún signo o algo, ya. O sea, ya han identificado que tienen que usar la regla de derivación del cociente y con eso ya me siento satisfecho. Entonces, yo los voy a poner bien, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? A ver. A ver, ¿qué otro ejercicio? Sí, no estaba muy fácil ese ejercicio, ¿no? Ahora fíjense este H. ¿Cómo haríamos ese H? Bueno, fíjense, hay un 3 allá arriba. Bueno, un secreto es que no, igual podemos usar. ¿Qué pasaría si este f de x es 1? Y lo derivan ese 1 y utilizan esta regla, van a ver que les va a dar la misma fórmula de aquí. Pueden hacer eso. Las dos formas de resolver está bien. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí hay un 3 y lo pueden poner como una función constante, ¿no? F de x igual a 3. Y abajo g de x. Y utilizar esta fórmula. Y entonces les va a salir lo mismo. Otra cosa que pueden hacer es que, ¿qué dijimos una propiedad de las derivadas? Que las constantes que se están multiplicando por una función salen. Ese 3 puede salir de ese d. Y aquí luego les va a quedar 1 sobre una función. Entonces pueden usar la primera regla. ¿Qué tal? Hay así, ¿no? A veces otra forma de resolver. Yo voy a entender cualquiera. Yo en un momento así rápido veo que han intentado hacer. Por eso rápido también veo que no han tenido idea para hacer algo. Entonces ya tengo que... ahí sí, ¿no? No puedo tampoco inventarme la nota. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver cómo están. Ahí va a estar. A ver, tal vez de alguien está mal su señal. Puede también escribir. A ver, alguien dice que por favor si puedo volver a enviar los PDFs de las clases. Están en Neo también. Es que lo que pasa es que yo lo envío y como voy creando nuevos documentos para exponer, lo voy borrando. Como lo he mandado al grupo y lo he mandado al Neo, entonces está ahí. No sé si hay alguien también que pudiera proporcionarles al grupo. A ver, alguien si tiene todos los PDFs, lo puede enviar de golpe al grupo, por favor. Porque yo sí no lo tengo a mano. Como les digo, yo lo borro. Bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? Si alguien, su micrófono no sirve, puede preguntarme por el chat. ¿Nada? Ya, si no hubiera ninguna pregunta, entonces yo voy a parar aquí. Fíjense, son las 7, entonces hasta las 10 yo estoy dispuesto. Si alguien ahorita se pone a estudiar y hay algo que no puede hacer de su ejercicio, yo me manda, ¿no? Profe, no he podido tal ejercicio. Manden al grupo, por favor. No se sientan mal. Manden al grupo una foto, profe, hasta aquí he llegado. O profe, lo he hecho así y quisiera que me revise si está bien. Entonces, lo mando una foto al grupo y yo voy a decirles si está bien, está mal, o tal vez yo lo corrija. Yo haga otro y voy a sacar una foto y les voy a mandar la foto. Ahora, si alguien me dice, profe,
no entiendo qué ha hecho, entonces ya me voy a grabar y le voy a mandar el video de cómo lo resuelvo. O me puedo conectar más tarde si es que fuera necesario, ¿no? Pero yo creo que escribiéndolo yo y ustedes viendo cómo lo he resuelto, rápido se van a dar cuenta. ¿Está bien? Entonces yo me voy a despedir aquí. Si no hubiera ninguna pregunta, pero estoy así. Hagan, ahorita que tienen tiempo, hagan. Pónganse a hacer la práctica. Listo, son bastantes ejercicios. Hagan la práctica. Licenciado, Y, ¿cuántas fórmulas tenemos que manejar? no sé exactamente cuántas son, pero todas están en los PDFs. No voy contando, ¿no? Hay las reglas del producto, del cociente, las reglas de la cadena, no voy a ser muy malo. Por ejemplo, las reglas de la cadena es algo que a la mayoría les causa problemas aprender. Esto. Esto yo, por ejemplo, no, no voy a poner así, yo les digo directamente, no los voy a poner, pero es bueno que sepan que sí existe esta fórmula y hagan los ejercicios. En la práctica sí, y voy a hacer los ejercicios. O es que de las reglas de la cadena usualmente se puede uno salvar, a veces no. Entonces, pero véanlo, también está en el video cómo hacer los ejercicios. Y revísenlos, háganlos. Pero en el examen yo pienso que no lo voy a poder. Pero hagan este ejercicio, va a contar como puntaje. Ya les digo, ¿no? Esta es una sección de ejercicios. Entonces ustedes tienen ahí una planilla de calificaciones. Si alguien no me entrega este ejercicio, yo lamentablemente voy a tener que colocar Lice, cero y va a afectar eso, ¿no? ¿Sí? para la siguiente clase hay que presentar todas las prácticas, ¿no? Sí, ese día ese día voy a crear una tarea en el Neo, así, de una práctica nada más. Entonces, háganmelo bonito, por favor. Sección 1, así. Entonces, todas las prácticas del primer PDF que mandamos de continuidad. Luego, ahora, si es que me han mandado, Desde si el es que me primer parcial. no, desde el segundo parcial, o sea, desde continuidad. Desde Clarisa, el segundo parcial vamos a dar puro de lo que hemos avanzado desde la práctica uno. No vamos a dar de las anteriores. no, de las ¿Algún anteriores no ejercicio vamos deben ver? no, de las anteriores vamos a hablar. Este es el segundo parcial y solo es desde continuidad para adelante. Pero como les dije, ¿no? Puede hallar el límite de una función, pero con conocimientos de continuidad. ¿No? Lice, ¿Ya? Sí, dime, Tony. dice, la clase que subió ahí, no pudo subir ayer a la YouTube. No puede subirlo siempre, es que verlo así gasta megas y por YouTube se puede descargar y verlo a la vez. Ya, voy a intentar, por favor, que he cambiado ahorita de computadora, no sé si se han dado cuenta, estoy con otra computadora y ahí tenía ¿cómo se dice? La cuenta donde podía subir así rápido los videos de YouTube. A ver, voy a intentar recuperar esa cuenta. Me la voy a mandar, pero paciencia, por favor, máximo hasta el lunes lo voy a enviar. ¿Está bien? Está bien, Lice, por favor. Ya, está bien. Entonces, si hasta el lunes no lo he enviado, pueden decirme, profe, no lo ha mandado, entonces yo lo voy a hacer. Pero voy a intentar esta cuenta que quiero recuperar, donde estoy cargando todos los prácticos, todos los capítulos. A ver, Dicen, disculpe, y este PDF que esta clase que nos explicó las páginas, ¿nos las va a mandar igual al WhatsApp? ya, sí, lo voy a enviarlo con otro nombre, voy a enviarlo como clase, ¿qué número de clase mandé la última? Porque ya hice algunas cuentitas ahí, ¿no? Entonces, como clase 09 lo voy a poner. ¿Está bien? Lo voy a mandar. ¿Ya?
Entonces, si no hubiera ninguna pregunta, yo me voy a ver. Fíjense cuántas prácticas son. Tal vez son solo 2. No sé, pero yo recuerdo que creé más prácticas anteriores porque sí, estoy seguro que hay al menos una. Fíjense a ver en los PDFs que les envié. Hay al menos una más por ahí. Sí. Por Solo favor, son 2 revisen. prácticas, Lisa. A ver, voy Porque a una revisar. clase no pasamos la anterior. Mm, es raro porque es más o menos unas 5 clases que pasamos. Y entonces en una de esas estoy seguro que hay una práctica. Porque incluso alguien me mandó pensando, me dijeron, ¿no? Me estaban escribiendo, ¿dónde pueden cargar la práctica? Y me mandaron a mi WhatsApp. Sí, Entonces, licenciado, son tres prácticas, creo, porque yo tengo una parte de las dos. ¿no ve? A ver, ¿puedes subirla, ese PDF al grupo para que la gente se recuerde? Es que como mandé, ¿no? Ah, Sí, por favor. Al grupo, por Dice, favor. dice, Sí, cada sí, PDF que nos ha mandado, ¿hay una práctica? O solo, digamos, por ejemplo, sí. igual tengo, No, con esto tendría yo 3, pero de un PDF había 2 ejercicios, o sea, 2 ejercicios había para resolver, y eso yo lo separo por práctica 1, práctica 2. ya. Donde dice licenciado, problemas, usted ha enviado una práctica, esa era la práctica uno que íbamos, ahí ha dicho que la siguiente semana, pero después ha dicho otra vez que al final de que terminemos todo una vez y hagamos el primer parcial íbamos a pasar. Esa sería la práctica uno y la práctica 2 y 3 serían las que ha mostrado ahorita. sí, es así. Por eso háganlo por secciones, así, problemas, sección 1, problemas, sección 2, problemas, sección 3. Entonces, 3 prácticas. Donde dice problemas, esa es una práctica. ¿Ya? Entonces, fíjense, por eso les he dicho, está separado por secciones. Entonces, para que no se confundan, para que sepan qué van a estudiar. Por favor, al grupo, pásenlo para hacer recordar. Está bien, licenciado, va a pasar. Ya, muchas gracias. Entonces, ah, yo creo que aquí voy a acabar la clase. Estoy pensando ir a Coroico alguna vez, a ver si podemos vernos. He hablado también con la coordinadora, me dijo que tal vez podía darme un curso y ahí podíamos vernos. Eh, tienen, ¿no? El tercer parcial también para seguir acumulando notas. Entonces voy a ver si puedo alguna vez a Coroico y a ver, alguien me puede mostrar un poco. Nunca fui a Coroico y tengo mucha curiosidad de conocer. Ya. Entonces Estaría nos muy vemos. bien. Estaría Ya. bien, Licen. Yo quiero Sí, ir a pues, conocer, igual no conozco Coroico. sí, a ver si marcamos para algún fin de semana que pueda venir. Entonces yo voy a pedir a la licenciada Gladys que me dé algún curso y con todas las medidas de seguridad, ¿no? Incluso nos podemos ir al patio y, no sé, una pizarra. Yo con una pizarra y una tiza estoy yo feliz. Yo haría de todo lo que yo quiero. Entonces, ahí podemos hacer un poco más de dudas. Es difícil, a veces me mandan algún mensaje y me dice, profe, tal ejercicio, o no, una pregunta conceptual, me dice, profe, no estoy entendiendo esto. Y explicar por chat es muy complicado muchas veces. Es difícil. Sería más fácil ahí que me diga y yo agarro mi papel y lápiz y me pongo a explicarle. Y en el rostro de una persona se nota si se está entendiendo, ¿no? Entonces ya busco otra manera de explicarle, otra manera de explicarle, entonces es más fácil siempre. Al menos en matemática. ¿No? Tampoco es imposible. De lo visto. Yo sé que ustedes no tienen internet, está difícil también a veces hacer una videollamada en este momento. Ya, entonces a ver si puede ser para después del parcial, a ir a aclarar ahí sus dudas. De verdad que yo Dice, no quiero reprobar nada. Dime. dice una pregunta tengo yo de acuerdo a lo que ha explicado. En el bloque no sé Dime. explica el último ejercicio. Se ha quedado en el ejercicio como, no entendí esa parte, como fórmula, porque ya no sé como el otro que explica el primerito, ya parecía que solo el último, el primerito con el último tenían algo de igualdad a lo que he visto. Y solo lo ha dejado en Este, 1 y x más 1.
Este. Sí. ¿Por qué no No, la convertí? porque para que se vea más bonito. Fíjense, esto se ve así más Como bonito. el Por primer ejemplo, ejercicio que era 2, el 1. no. O sea, me estás preguntando que por qué no he desarrollado los cuadrados. Sí, Lice. No, porque queda más bonito así, es más presentable. Yo, por ejemplo, si voy a un trabajo y me sale, por ejemplo, x más 1 elevado a 1000, yo digo, no, bueno, este es el resultado de tu problema. No sé, a un ingeniero o algo, no sé, quería que se lo resuelva un problema, que se lo integre, se lo derive, o lo que sea. Y le digo, es la derivada. Entonces, sería feo que lo haga, ¿no? Esto a 1000, fíjense, sería x a la 1000 más aquí va a aparecer un número así feo, va a ser x a la 900, ¿no ven? Entonces, eh, por eso es que lo he dejado ahí. Sí se puede desarrollar, pero queda más bonito ahí, más resumido. La cosa es simplificar el resultado. Por ejemplo, ahora, si hubiera habido aquí 2 y aquí 2, ahí sí, ¿no? Este 2 con este 2 lo puedo hacer desaparecer para que quede más presentable. ¿Bien? ¿Cuál es el chiste? Por eso les digo, ¿cuál es el chiste? Que identifiquen que para derivar qué fórmula tengo que usar. Ya han identificado que tienen que derivar por partes, ya lo demás es solo cuentas. Como les digo, yo no estoy con un examen resuelto y diciendo, bueno, tiene que llegar a este resultado. No, yo veo bastante el procedimiento. Solo con el procedimiento pueden tener toda la nota completa. ¿Está bien? ¿Está bien, Denis? Lice, gracias. Ujú. ¿Y alguna otra pregunta? Ya, entonces, aquí nos despedimos Lice, y a ver, dime, sí, Lice, una Araceli. última pregunta, por favor, sobre las No, prácticas. Son 3 ujú. prácticas, ¿verdad, Lice? Sí, eso me están diciendo. Y ¿Cuántas prácticas? Pero voy a revisar y voy a confirmar. en la Ahí está, primera mira, fíjense. práctica, Lice, Aquí está una práctica de derivadas que alguien ya ha subido, que ya estaba en alguna sección. en la Sí, primera dime. práctica, Lice, había de los ejercicios que yo he realizado, era de Ujú, sacarlo de la forma en que usted lo ha sacado, así como dice, bonito, así para que se vea bonito. ¿Está bien que ujú. yo lo saque así o simplemente lo puedo dejar en ahí? Depende de vos. Por eso, como te digo, yo voy a ver solo tu procedimiento, porque estamos aprendiendo a derivar. Y han identificado qué fórmula tenemos que usar para derivar. O sea, ya está. Yo me siento servido. Ya, para mí ya me he entendido. Entonces, después ya vienen las cuentas, tú lo presentas como quieras el resultado final. Y así como te digo, eso hace la práctica. Yo como sé que esto, si lo simplifico, no se va a simplificar más, porque ya he hecho bastantes ejercicios y claro, como ustedes alguna vez cuando era novato, esto lo he elevado al cuadrado, esto lo elevado al cuadrado, lo intento multiplicar y se vuelve bien feo, así un resultado muy grande, una función dividida entre otra difícil función más grande todavía. Y no, entonces, veces es mejor presentarlo así. Entonces háganlo. Yo les sugiero que lo hagan, a ver, vean, y van a ver que ya es una manera un poquito fea de presentar. Esa es cuestión de la experiencia. Por ejemplo, yo saco un resultado, digamos, raíz de 2. Entonces, ¿qué hago? Agarro con la calculadora y me sale 1.41, así decimal, y lo anoto. ¿Cuál era más fácil presentar? Raíz de 2, ¿no? A poner 1.42, ¿no ves? Entonces, esa es la experiencia. Ahora que si van con un ingeniero y le quieren dar un resultado, él sí va a querer, ¿no? 1.41, ya, muchas gracias. Eso, ¿no? Él no va a querer raíz de eso, él va a querer que se le calcule todo. Entonces es cuestión de la experiencia, de a dónde estás queriendo resolver. Bueno, ¿a quién le estás mostrando lo que estás haciendo? Entonces, yo como les digo, me pueden presentar como sea, yo voy a entender. Si alguien ha decidido a qué le va a dar al cuadrado y tal vez se simplifica un poco, está bien.
De las dos formas que presenten, yo voy a aceptarlas. Por eso es difícil confiarse en matemática, ¿no? Porque el procedimiento, cada uno puede encontrar otra forma de resolver, otra forma de presentarlo, entonces ahí se diferencia mucho un examen con otro. Sí, a ver, alguien me estaba preguntando. Una pregunta más, Lice. Todas las prácticas, ¿hasta cuándo tenemos que entregar? Hasta el día jueves. Máximo. Ah, no, esperen, es viernes, sí, antes del examen. Lo voy a cerrar justo cuando empiece el examen. Lo voy a hacer un poco bueno. A ver, vamos a tener el examen el día viernes de 6 a 8. Entonces, a las 8, hasta las 10 voy a dejar que puedan presentar ya desde el viernes. Voy a crear ya la parte de práctica y lo van a subir lo voy a poner como horario límite a las 10 de la noche del viernes de la siguiente semana. ¿Ya? Está bien, Entonces, Lice, muchas gracias. Gracias, Lisa. ya. Chao, Gracias, chao. Lice. Entonces, estudien, por favor, fíjense, son las 7, es temprano. Pongan a hacer ejercicios. Mañana hagan ejercicios, hasta cuando puedan. Y si no pueden algo, al grupo yo siempre les voy a responder, a cualquier horario. Si alguien está estudiando a las 3 de la mañana y manda una foto de un ejercicio que no ha podido, lo que sea, una duda al grupo, tengan por seguro que yo en cuanto me saque tiempo, yo voy a leer y lo voy a resolver y se los voy a mandar. A ver, Damarisa, ¿quieres hablar? El video de esta clase, Sí, Lice, buenas ¿nos noches. podría mandar, por favor? Ya, lo voy a mandar el video. Lo voy a tratar de subir a YouTube. Es que tarda un poco en Buenas devolverme noches, el video. Lice. Y luego, Quería, sí, Damaris. bueno, Lice, quería preguntarle si hasta cuándo tenemos que presentar todas las prácticas. ¿Es hasta la siguiente o hasta hoy? No, hasta el próximo viernes. La práctica, voy a escribir eso al grupo. Práctica hasta la próxima semana. En el grupo ya le puse. Ya. Y a ver. Ya, entonces nos vemos la siguiente clase. Bueno, el día del examen. Muy que les vaya muy bien, por favor. Muy bien. Me mandan dudas al grupo. Chao, chao. Muchas gracias, Lice. Buenas noches. Chao, Muchas chao. gracias, Lice. Muchas Buenas gracias, noches. licenciada. Muchas gracias, Lice. Buenas Buenas noches. Gracias, noches. licenciado. Buenas noches. Buenas, buenas. Hasta luego, Lice. Chao, chao, Damaris. Hasta luego, Lice. Buenas noches, Chao, Muchas buenas chao. noches, gracias, licenciado. licenciado. Javier. Buenas noches, Genoveva, Lice. chao, chao. Buenas Ambar, noches, chao, chao. licenciado. Hasta luego. Chao. Mariela, chao, chao, chao. Lice, buenas noches. Lo voy a subir a YouTube, los videos. Es que quería descargarlo y no encontré los videos Lo voy a subir el de anterior la también. clase Es 8. que mi cuenta se ha cerrado, como lo he explicado, y voy a subir los lunes, por favor, tenganme paciencia. ¿Ya? Ya, por favor, Lice. Ya, ya, Hasta ya, está luego. bien. ¿No? Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Chao, chao. Que les vaya bien, estudien mucho.